con pleno calor. Bueno, ya parece que se acerca el verano, estamos en pleno ingresando al verano acá en la ciudad de Lima. Y bueno, con toda la coyuntura política bastante complicada respecto a, bueno, pues a lo que viene ocurriendo ahorita, lo último, el tema el informe de la Comisión Lavajato y todos los escándalos que están habiendo dentro del Congreso respecto a si se aprueba o no, y también muy cuestionada la no incorporación de Alan García y de Keiko Fujimori, ¿no? Extrañamente. Pero bueno, el día de hoy hablaremos algo sobre derecho. Tengo aquí una invitada que es Lorena Fernández, quien es abogada especialista en derecho civil y de familia. Y bueno, hoy día vamos a abordar todo respecto a lo que es los alimentos, entre otros. ¿Cómo estás, Lorena? Y tu saludo a nuestros seguidores. Hola, Víctor, ¿cómo estás? Gracias, contenta de estar aquí. Bien, Lorena, para empezar a hablar respecto, digamos, a los problemas en general de lo que es el régimen de alimentos y de tenencia, y bueno, entre otros que puedan derivar de ello, se ha podido observar, o siempre he podido ver, de que en Perú existe mucha demanda de esos casos, ¿no? El tema de los alimentos. En primer lugar, empecemos, ¿qué se requiere o qué requiere una mujer, generalmente, porque generalmente las mujeres son las que demandan, pero también es cierto que pueden demandar, por ejemplo, los hombres, y también Claro. incluso, ¿no? ¿Qué requisitos se necesita para poder demandar ante un juzgado de familia sobre ese tema? Explícanos, por favor. Víctor, primero dejar en claro que el proceso de alimentos es un proceso para ambos géneros, puede demandar tanto sea el padre o la madre, ¿no? En este caso lo que sí se va a pedir necesariamente es que quien requiera los alimentos sea quien tiene a cargo a los menores, ¿no? En este caso, pues, generalmente, como vemos, es la madre quien solicita, no hace la demanda de alimentos, porque generalmente es la mujer quien tiene a su cargo la tenencia, ¿no?, de los hijos. Entonces, es las mujeres quien proceden, pero es un proceso que no tiene exclusividad de sexo, puede ser tanto para el padre como para la madre, ¿no? Primero, dejando en claro eso. Bien, ¿y qué requisitos se requiere para poder realizar una demanda de alimentos? Por ejemplo, ¿es necesario la firma de abogado? ¿Se paga una tasa? No, el proceso de alimentos no es necesario, tienen que saberlo todos, yo igual les digo a las personas, no es necesario la presencia de abogados, la defensa en alimentos no es necesario que estén asistidos por un letrado, sin embargo es recomendable, ¿no? Porque en la audiencia del proceso, la audiencia judicial, la primera etapa, que puede ser conciliatoria, ambas partes pueden arribar a un acuerdo y en su defecto, si no llegaran a un acuerdo, es el abogado quien tiene que hacer las excepciones, las defensas previas y los actos procesales, ¿no? Pero no es una demanda o un proceso que tenga que ser exclusividad de un letrado. En cuanto a los requisitos que me mencionas, es importante que el documento importante es que pruebe el entroncamiento, es la partida de nacimiento, ¿no?, del menor, en este caso pues con la firma de ambos padres. ¿Hay alguna diferencia respecto a si es hijo reconocido o no reconocido? ¿Algún tipo de diferencia en la competencia? No, la competencia va a ser la misma, sin embargo, cuando estamos hablando de un hijo no reconocido, entonces es ahí cuando no vamos a poder demandar los alimentos, sino primero vamos a hacer, ¿no?, la filiación, la demanda de filiación, pero en esa misma demanda de filiación, como pretensión accesoria, se van a pedir los alimentos, ¿no? Es decir, es una demanda acumulativa, la filiación con el tema de los alimentos, ¿no? No es necesario que uno inicie, como muchas personas me preguntan, una demanda de filiación, o como a veces lo vemos en la práctica, no hacen la demanda de filiación y luego inician un proceso por el tema de alimentos. No, acumulativamente se puede hacer ambos en un solo proceso. Bien, y siempre la competencia del juez será de paz letrado o juez de familia. Me estabas explicando hace un momento que es de acuerdo a la cuantía. Sí, es de la cuantía. Generalmente, ¿no?, por el monto acá en el Perú, por ejemplo, las demandas de alimentos entran como primera instancia al juzgado de paz letrado. Sin embargo, tenemos que saber que cuando la demanda de alimentos supera, ¿no?, los 100 URPs, entonces la competencia ya no va a ser el paz letrado, sino por el contrario va a ser juzgado especializado de familia por ser quien tiene mayor competencia para ver los temas, ¿no? Ya, claro, pero generalmente las demandas, digamos, no superan los 100 URPs, No, ¿no? generalmente no, porque son demandas pues que van por un porcentaje, ¿no? Si bien es cierto que uno en la demanda puede pedir, como ya sabemos, el 60%, que es la remuneración máxima, ¿no?, la cantidad que se le puede embargar a un hombre, no, generalmente esto no se da en la práctica.
Ahora, viendo un poco de la etapa del aspecto procesal, digamos, la demora es regular, ¿no? Porque los juegos de paz letrado, digamos, no tienen a veces ni el tema logístico, ¿no? Se demora bastante, más o menos. Lo que pasa es que va a depender bastante la carga procesal de los juzgados, ¿no? Como yo siempre les digo, por ejemplo, el juzgado, por ejemplo, paz letrado de Villa María del Triunfo, ¿no? Que es Lima Sur, ¿no? Demora un poco más que, por ejemplo, juzgado de paz letrado de, no sé, por ejemplo, de Surco, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque, por ejemplo, Villa María del Triunfo o Villa El Salvador, al ser distritos generalmente con mayor población o distritos más grandes, entonces los jueces tienden a tener mayor carga procesal. Y eso dificulta un poco, ¿no?, el tema de los avances. Bien, y respecto al tema, bueno, ya hablando de, bueno, estábamos hablando que hay solo una audiencia, ¿no? En la audiencia se ve etapa de conciliación, saneamiento y la etapa probatoria. Sí, el proceso de alimentos es un proceso justamente rápido, justamente se busca la celeridad del proceso y por eso es que la audiencia del proceso, ¿no?, se llama audiencia única, porque en esa audiencia se busca arribar a un acuerdo, se busca ahí mismo hacer audiencia de prueba y en su defecto al mismo emitir también la sentencia, ¿no?, que se da también. ¿Y cuál es el criterio que usa el juez para poder fijar un monto? Si bien es cierto, tú puedes retener hasta el 60% del sueldo, de los ingresos, ¿cuál es el criterio para que sea 20, 30, 40, 50, 60? Mira, tenemos que tener en cuenta que los alimentos para regir el tema de los alimentos se va a tener en cuenta dos pretensiones, ¿no? Una es la capacidad del alimentista, ¿no? La capacidad, la necesidad, del estado de necesidad que puede demostrar un menor, ¿no? Y la capacidad de otorgarlos del obligado, ¿no? Esto es la persona quien está obligado a entregarlo, ¿no? Viendo la necesidad del alimentista y la capacidad de quien debe darlos, es que el juez, bajo su criterio jurisdiccional, fija un monto. En promedio, las demandas de alimentos salen por un 30%, ¿no? Las medidas cautelares por un 20% y las sentencias por un 30%, ¿no? Cuando es un hijo, eso sí. Es un hijo. Y ahora, lo que a mí siempre me ha preocupado es el tema de la ejecución de la sentencia, ¿no? Justo en ese momento conversábamos por interno. Y digamos, el tema a veces, bueno, cuando es una persona dependiente, solamente se informa al centro laboral e inmediatamente pues hacen la retención correspondiente, sí, y listo. Pero, ¿qué pasa cuando la mayoría de, bueno, es alguien independiente? ¿Cómo haces para poderle cobrar a esa persona independiente o ejecutar esa sentencia? Mira, definitivamente, como tú lo has mencionado, es muchísimo más fácil un proceso cuando una persona es dependiente porque simplemente todo va al empleador y es el empleador quien hace las retenciones, pero en el otro caso, cuando son personas independientes, es un poco más difícil porque la sentencia sale y efectivamente, por más que uno pida la ejecución de la sentencia, queda pues a criterio de los hombres, ¿no?, de que muchas veces ellos sean quienes personalmente se acerquen a las entidades bancarias a depositar el monto dictaminado en sentencia, ¿no? Cuando esto no ocurre, porque la mayoría pues de mutuo acuerdo, si es que no es el empleador quien les retiene, no va, el monto se sigue acumulando y bueno, lo que nos queda es esperar solicitar los devengados, ¿no?, hasta el apercibimiento penal, porque muchos esperan que llegue hasta la etapa penal para recién ahí en la audiencia, ¿no?, ofrecer los depósitos o las consignaciones. Pero es más complicado, como tú dices, el pago no es inmediato, ¿no?, pero de todas maneras con el tema de la omisión por alimentos se llega a cumplir, ¿no?, por el apercibimiento penal que hay. Digamos, en cuanto, si es una persona independiente y va a depender mucho de él si paga o no paga. En realidad, ¿o se puede embargar algo? No, en realidad uno puede abrir medidas cautelares, ¿no? Generalmente en procesos de alimentos las medidas cautelares más usadas son 3, ¿no? La asignación anticipada, ¿no?, el embargo por CTS, que también solamente corresponde a personas que están laborando, y el impedimento de salida para evitar pues una posible fuga del país, ¿no? Los embargos al que tú tratas de referirte, por ejemplo, de bienes inmuebles, no se dan en el ámbito de familia, menos en la práctica, no. ¿Y qué pasa, por ejemplo, ya hablando de la forma en cómo se debe cobrar, qué pasa si es que esta persona, digamos, se fue del país y tiene un juicio acá? No, si se fue del país, por ejemplo, también lo que yo siempre les digo, si la persona llega a salir del país, ¿no?, el proceso va a seguir activo acá en el país. Entonces tenemos dos opciones. Una,
esperar que regrese, ¿no? Por su buena voluntad, que es un poco difícil, ¿no? Que alguien pueda venir y obviamente cuando viene ya se encuentra acá con un proceso penal, ¿no? O en el peor de los casos, que tampoco se da, es el tema de extradición. Pero la extradición en proceso de alimentos es una cosa bien remota que pueda suceder. Podría darse, ¿no? Pero siempre y cuando ya, digamos, esté el tema de juicio penal, ¿no? Cuando... Ahora, ¿qué se necesita para llegar al juicio penal? Porque ante muchos casos de personas que nunca cobran sus alimentos, ¿qué es lo que tiene que pasar? Explícanos cuánto es el periodo que tiene que pasar, qué es lo que si es el juzgado quien oficia o uno mismo tiene que hacer la denuncia. Mira, una vez que uno obtiene sentencia firme en el proceso de alimentos, ¿no? Y viendo que esta sentencia se incumple por la otra parte, lo que se hace es presentar al juzgado una propuesta de liquidación de vengado. Por ese tiempo, ¿no? Que obviamente no se ha venido cumpliendo la sentencia. Una vez que el juzgado aprueba y notifica, ¿no? El tema de los devengados, el proceso ya está expedito para que lo vea el juez penal. Acá, en su defecto, la parte puede solicitar que se formule denuncia por omisión a la asistencia familiar, o en su defecto también es el juzgado, ¿no? De oficio, quien ordena. No solicita el juzgado que remita los actuados de repente. Claro, uno de parte puede solicitar, ¿no? Que se inicie el proceso, o en su defecto el mismo juzgado también, ¿no? Bien, y en ese momento, bueno, todo se pasa al juzgado. ¿A qué juzgado va? ¿A qué juzgado penal? ¿Cuál es es un juzgado penal ordinario? ¿Están las reglas que se aplican es con el nuevo Código Procesal Penal o el antiguo Código Procesal Penal? No, se están aplicando, mira, la nueva Ley Procesal Penal está aplicando ya para algunos lugares de Lima muy recónditos todavía no la están aplicando, pero en su mayoría ya todos se manejan con la nueva ley y es un proceso también ordinario, pues no penal. Bueno, y el plazo para que hay de demorar por lo menos un año, no más. Sí, la verdad que sí, es más, el proceso penal demora un poco más de lo que demora el proceso civil en paz letrado, ¿no? En el ámbito de familia para emitir una sentencia. Y si es que la persona se fugó del país, volviendo a hablar sobre ese tema, ¿qué es lo que va a pasar? Simplemente que una condena, una sentencia condenatoria. Claro, lo que pasa es que el juzgado penal tiene dos opciones, ¿no? Una, o bien dicta la sentencia con pena privativa de la libertad, o bien con comparecencia restringida, ¿no? En realidad también, bueno, ahí el juzgado dicta con pena privativa de la libertad cuando ya la persona es recurrente, o en su defecto cuando el monto acumulado por los devengados ya es alto, ¿no? Porque en realidad también muchos tienen comparecencia restringida en la práctica. Ese es todo un problema, ¿no? Respecto a cómo cobrar, el tema de o sea, en verdad deberían ellos por voluntad propia asumir los gastos, ¿no? Sí, claro, pero muchos no lo hacen. No lo hacen, ¿no? claro. Digamos, el tema, digamos, que central en todo esto es cómo hacer para que ellos cumplan con su pago, ¿no? Ahora, ¿y qué pasa, por ejemplo, hasta qué edad tiene derecho para que perciban los alimentos los hijos? Mira, los alimentos de los hijos es hasta la edad de 18 años, ¿no? Pero se pueden extender hasta los 28 si es que la persona no demuestra estudios satisfactorios, que ahí también tenemos un pequeño detonante, porque ¿qué es demostrar estudios satisfactorios, no? Incluso hayan habido algunas casaciones donde dicen que estudios satisfactorios es cuando el alumno no tiene notas aprobatorias arriba del 11. Sin embargo, hay otros que dicen que no, que 11 no, sino por ejemplo lo manejan con 13. Entonces, ¿qué es satisfactorio para continuar, ¿no? O prolongar esa pensión de alimentos? Claro, porque mira, hay casos, muchos en los cuales ya tienen suponiendo que es una persona dependiente al que se le retiene su sueldo. Bueno, en este caso, el menor, bueno, llega a cumplir los 18 años y está estudiando en la universidad. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Qué es lo que tiene que hacer el ya mayor de edad? ¿Demandar nuevo o solicitar al juzgado que se siga reteniendo por su cuenta? No. En este caso, supongamos que es una persona que tiene un proceso de alimentos desde que era menor de edad. Claro. Y cumple la mayoría de edad. En este caso, cuando cumple la mayoría de edad, el mismo juzgado, no todos, el mismo juzgado lo notifica, ¿no? Para que o bien él continúe con el proceso de alimentos, o en su defecto, que es lo que hace la mayoría, le da poder a la mamá para que sea la mamá quien prosiga con el proceso de alimentos, ¿no? Obviamente ya ahí tiene que cambiar, el depósito ya no va a ser a nombre de la mamá, sino es el mayor de edad quien, por orden del juzgado, apertura una cuenta alimenticia para que se le siga depositando a él. ¿Es el
juzgado quien oficia cuando ya cumple mayoría de edad. En realidad es el juzgado quien notifica y dice, pues, ¿no? Habiendo cumplido la mayoría de edad, ¿no? Y las partes ahí, una vez que toman conocimiento, ven las acciones. Si él, con el mayor de edad, continúa con el proceso de alimento, si le da poder a la madre, o en algunos casos, algunos ya hasta desisten, ¿no? Si es que continuaría con el proceso, ¿qué es lo que tiene que incorporar? Decir que está estudiando en la universidad, si ¿qué documentos? Continúa con el proceso, ¿no? Se apersona al proceso como persona, claro, ¿no? Se apersona al proceso y demuestra, pues, constancias de estudios, constancias de matrícula de la institución educativa a la que esté asistiendo, ¿no? Bien, hay también siempre dudas respecto a la variación de la pensión, ¿no? Puede ser que, por ejemplo, uno se le embargue el 15%, se le retenga el 15%, el 20%. ¿Cuáles son los requisitos para variar en favor la cuantía de la pensión? ¿Cómo? O sea, la pensión generalmente sale, como yo te había comentado, el porcentaje, en los casos que piden cautelar, sale el 20%, ¿no? Y si yo quisiera aumentar, ¿en cuánto tiempo tengo que esperar para ya, el tiempo para aumentar la pensión. Mire, en estos casos, la ley no lo dice, no hay ningún documento donde te diga a partir de cuándo, pero en la práctica lo hacemos a partir del año. Puede ser antes del año. Para yo iniciar una reducción o aumento de pensión, mínimo tiene que haber pasado un año, porque se entiende que en el plazo de un año, que no lo dice en ningún lado, ya la condición del alimentista ha cambiado o la condición del obligado ha variado. No hay requisito de plazo para pedir un aumento o una reducción, simplemente que yo demuestre, pues, que las condiciones han variado, ¿no? Ahora, otra de las cosas que observo siempre es el hecho de que las pensiones son muy bajas. Sí. He visto en muchos casos, bueno, de repente no serán, o sea, personas de repente que ganen 20.000, 30.000 soles, pero he visto que las pensiones son muy bajas, 500, 400, 300 soles. Sí, ¿a qué se debe de que sea tan bajo a veces las pensiones? Lo que pasa es que en realidad la pensión, pues, es un monto proporcional a los ingresos del obligado, ¿no? En este caso, si estamos hablando de una persona que gana el sueldo mínimo, entonces no podríamos, pues, el 30% del sueldo mínimo no es una pensión, que en realidad sirva para cubrir, todos los gastos, teniendo en cuenta que la pensión de alimentos es un monto que está destinado justamente a la alimentación, al vestido, a la educación, a la recreación y a la salud. Muchas veces queda, pues, por debajo del promedio, pero siempre se va a tener en cuenta la remuneración de la persona que es obligada. Bien, y también respecto, digamos, se ve que a veces los padres, realmente, a veces los tienen muy, muy jóvenes los hijos, y el padre no trabaja, ¿no? ¿Qué es lo que si él no trabaja y no tiene ingresos, la demanda de alimentos se presenta contra él o contra los padres de él, que irán a ser los abuelos? No, la demanda de alimentos siempre se va a presentar contra el padre, en primer lugar, por ser el obligado directo. Cuando el padre no puede asumir, ¿no? Entonces ahí sí se puede demandar en línea recta o colateral hasta el tercer grado de afinidad a los parientes afines, ¿no? Que en este caso son los abuelos, ¿no? ¿Y eso se informa al juzgado o se hace una nueva demanda? No, se informa al juzgado y el juzgado hace, pues, que se notifique. Es más, algunas personas, por un tema de celeridad, hacen de frente la demanda y notifican, ya sea al padre, ¿no? Al padre biológico, y también de frente ya a los abuelos. Por ejemplo, tenemos los casos, pues, de las personas que son menores de edad, exacto, que tienen 17 años. Y acuérdate, ¿no?, que en nuestro país hay bastante tema de... Sí. Leí esta hija que de 14 cada 100 adolescentes tienen hijos en el país, ¿no? Sí, se ve mucho. Sí. Claro, bueno, eso después también, ¿quiénes más pueden llegar a ser, en este caso, demandantes, ¿no? Porque alimentos, lo que se ve en la práctica siempre como abogados es que siempre es la esposa o la pareja y los hijos, ¿no? Pero... o mejor, de los hijos, ¿la pareja puede pedir alimentos? ¿Tiene que estar casada para pedir alimentos? Sí, la pareja puede pedir alimentos siempre y cuando esté, claro, porque existe la modalidad de alimentos entre cónyuges, siempre y cuando obviamente estén casados y subsiste el vínculo matrimonial, ¿no? Una vez, pues, que es disuelto, que ellos ya se han separado legalmente, no separación de hecho, ahí sí, pues, ya no habría razón de poder otorgar los alimentos, ¿no? ¿Y quiénes más pueden solicitar alimentos? ¿Los papás, los hermanos? Pueden también, claro, pueden demandar alimentos también los papás, ¿no?
¿no? Ahora los papás pueden demandar a los hijos, ¿no? Tenemos el caso de los ancianitos que muchas veces están en situaciones de abandono, en situaciones precarias, y sin embargo los hijos sí se encuentran en una posición económica que pueden solventar los gastos. Entonces es ahí donde las personas de la tercera edad pueden demandar a los hijos. También tenemos la posibilidad, por ejemplo, en el caso de los niños que viven con los abuelos y los padres están ausentes, son los abuelos quienes también pueden demandar a los padres de esos niños. Claro, eso es otra de las cosas que vamos, a veces la gente no tiene mucho conocimiento, ¿no? Sí. Respecto. Bueno, y finalmente para culminar, explícanos sobre el régimen de tenencia también, que siempre se da cuando, bueno, la pareja se separa. Hay conflictos respecto de quién se queda con los hijos. Sí. ¿Cómo procede esto? ¿Quién es la mamá, el papá? Generalmente, ¿por qué se favorece a la mujer? ¿No? Mira, la tenencia generalmente es un tema, en su mayoría, ¿no? Generalmente las mujeres son quienes tienen la tenencia de los menores, porque se entiende que es la mujer quien los cuida y tiene pues mayor conocimiento de los cuidados que pueden tener los pequeños, ¿no? Y acá en el Perú tienen la creencia de que es la mujer quien mayor tiempo pasa en el hogar. Entonces, pero la tenencia también es una figura que la pueden solicitar los padres, ¿no? Que tenemos que ver que la tenencia, y aquel que no tiene la tenencia está facultado para pedir el régimen de visitas, que es una figura totalmente distinta, ¿no? Claro, el régimen de visitas, ¿no? O sea, es el que sale perdiendo al final, ¿no? Claro, el régimen de visitas es una figura inherente a la patria potestad, ¿no? Porque está ligada, solamente pueden pedir régimen de visita, pues, los padres, ¿no? En algunos casos se ha otorgado el régimen de visita a los abuelos también, pero es algo que está ligado al tema de la patria potestad. Claro, ha sí. habido también un tema ahí casatorio. Pero pueden otorgar el régimen de visitas, están otorgados, facultados los padres para que puedan otorgar, si es que sienten que se les está restringiendo su derecho, ¿no? Y lo va a pedir el padre o madre que no tenga la tenencia. ¿Se puede variar el régimen de tenencia? La tenencia En favor de gente se da la madre, pero puede pasar a favor del padre. ¿Qué condiciones se tienen que dar para que esto...? Claro, nosotros tenemos que entender que en procesos de familia ningún proceso es absoluto ni tiene calidad de cosa juzgada, no se cierra. Los procesos de familia siempre están abiertos para cualquier nuevo cambio que puede suceder. De repente en el 2018 el padre tiene la tenencia, pero en el 2019 es la madre quien la solicita, ¿no? Por alguna variación, y se puede pedir. Ahora, para pedir una variación necesariamente es un proceso judicial demostrando el por qué el menor ya no debe estar con tal o cual progenitor, ¿no? Y los motivos expuestos para crear convicción en el juez. Generalmente cuando uno demanda alimentos, ve el tema de la tenencia o régimen de visitas, las tres pretensiones, si es que es el caso, ¿se presentan ante juzgado de paz letrado o hay una variación que algunas se presenten al juzgado de familia? Primero, las pretensiones van por separados. Una es, si yo quiero demandar alimentos, tengo que iniciar mi proceso por alimentos, ¿no? Si quiero demandar el régimen de visitas, tengo que iniciar mi proceso por régimen de visitas. Y de igual forma, si quiero iniciar una tenencia, tiene que ser mi proceso por tenencia. Los únicos procesos en familia que pueden acumularse es el tema de filiación con alimentos, ¿no? Que pueden amarrarse y van juntos de la mano. Ahora, en cuanto a la competencia, no. Por ejemplo, alimentos va en paz letrado, ¿no? En primera instancia de alimentos es paz letrado. Sin embargo, tenencia y régimen de visitas solamente lo ve el juzgado especializado de familia, ¿no? Esa es la primera instancia. Bien, y finalmente, ¿cuál es la reflexión que nos puedes decir respecto, digamos, tú que estás en el día a día, porque tu práctica profesional es así respecto a todo lo que es derecho de familia en general? Sí. ¿Cómo ves tú, ya saliendo ya del ámbito legal que hemos hablado y procesal y yendo un poco a la reflexión, cómo ves tú el panorama en estos casos, ¿no? Hay mucho incumplimiento, hay muchos casos que se dan y que a veces va de la mano también con el tema de violencia familiar, ¿no? Y es un problema, yo creo, social, ¿no? Sí, el tema de familia, el derecho de familia va muy ligado, como tú lo has mencionado, al tema social. Y tenemos pues que aprender los padres a separar los problemas como padres, no con el tema de los niños. Muchas veces también, por ejemplo, en el último tema que me estabas consultando sobre la tenencia y el régimen de visitas, es un problema de que estamos viendo cada día más del tema de la alienación parental, que cada día los padres lo hacen más, ¿no? El padre que en ese momento está ejerciendo el régimen de visitas o el padre que tiene la tenencia comienza psicológicamente, ¿no?, a maltratar, porque es un maltrato, hablando del otro
padre, ¿no? Con cosas hirientes, ¿no? Que a los niños en realidad les duele, porque ellos quieren y aman a ambos padres por iguales. Entonces deberíamos tener en cuenta, ¿no?, los adultos, en no inmiscuir a los menores en temas de los padres. E incluso pasan por exámenes psicológicos, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Por ejemplo, en el caso de tenencia, régimen de visitas, Sí, ¿no? de todas maneras, en los procesos de tenencia y régimen de visita, en la audiencia pasan por un equipo multidisciplinario que está conformado por psicóloga y por asistente social. Y no solamente eso, sino que es obligatorio que el día de la audiencia el padre o la madre, ¿no?, lleve al menor a la audiencia. Y la juez entrevista al menor, nos hace salir, ¿no?, a todas las personas que estamos en la audiencia y se queda unos minutos con el menor. Claro, le hace preguntas muy superficiales, nada profundo, ¿no?, para ver más o menos la capacidad que tiene el menor, si se está dando cuenta, pero de todas maneras el ambiente de un juzgado no es el mejor para un menor, ¿no? Claro, que siempre se da eso, ¿no? Que siempre, digamos, los niños a veces son los que más sufren respecto a todos los hechos de los padres. Bueno, Lorena, yo quiero agradecerte por tu tiempo y bueno, nos has aclarado bastante el panorama sobre el tema de alimentos, tenencia, régimen de visitas y tus palabras finales que quieras decir. No, recomendarles a todos de que el tema de familia es un tema que lo vemos en el día a día. Cada uno de ustedes está presto para poder solucionar los problemas que tengamos. No tenemos por qué llegar a las instancias judiciales porque no es bueno para ningún niño, ¿no? Bien, bueno, Lorena, gracias y será hasta un próximo viernes en un próximo programa. Gracias, Víctor. Gracias.